Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor, suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. 15 datos curiosos de Yuri Sakazaki. 1. A lo largo de las diferentes entregas de KOF, Yuri ha tenido dos diferentes colores para sus poderes con energía: rosa y naranja. ¿Cuál color crees que queda mejor? A mí sinceramente me gusta mucho más el rosa. De hecho, es el que tuvo inicialmente en Art of Fighting 2. 2. Yuri es conocida por copiar muchísimos movimientos de personajes de Street Fighter. El usuario AT Ryo Sakazaki ha hecho una recopilación de todos estos, donde observamos todos los movimientos que ha copiado Yuri. Te dejaré el link en la descripción para que apoyes el video original. Complete. 3. Yuri y Sakura tienen una rivalidad marcada en Capcom vs SNK 2. 4. Su traje alterno en KOF Maximum Impact 2 es parecido al de Malin o Eri Kasamoto de Metal Slug. 5. En algunos juegos, cuando Yuri sufre un KO con algún movimiento especial, su vestimenta superior se desgarra. Esto sucede en Art of Fighting 2, The King of Fighters 94, The King of Fighters 95, The King of Fighters 13, The King of Fighters 14 y The King of Fighters 15. 6. En el ending de Dan en Marvel vs Street Fighter, cuando Dan derrota a Cyber Akuma, aparece una jovencita con una coleta, similar a Yuri.
Esta es la hermana de Dan, llamada Yuriko. Demasiada coincidencia, y para colmo, incluso le dice: detente hermano, no sabes quién es él es. Y justo se termina. Esta es una clara referencia a Yuri y a Art of Fighting, donde Dan sería el hermano de Yuri, Ryo, y Shibuya Akuma sería Mr. Karate. Justo iba a decirle que era su padre, como su diálogo final en Art of Fighting. 7. El traje de Yuri Sakazaki aparece en Dead or Alive 5 para los personajes Hitomi y Ayane. 8. En Art of Fighting 2 y Capcom vs SNK 2, cuando Yuri termina una pelea con un Dramatic KO, ganar con un super move como counter contra otro super move de otro personaje, ella intentará ajustar su gi. Sin embargo, su cinturón se desamarra y este abre su top. Yuri se sonroja en vergüenza e intenta cubrirse. 9. En KOF Maximum Impact 2, Yuri tiene diferentes paletas de colores que hacen referencia a otros personajes. Su traje normal variación B hace referencia al atuendo clásico de Ryo Sakazaki. Su traje normal variación F hace referencia al atuendo clásico de Robert García. 10. Yuri tiene diferentes cameos en varios títulos que no sean KOF. Aparece en el escenario de Ryo detrás de un árbol, en el Fatal Fury Special solo en la versión de Game Gear, en Garou Mark of the Wolves en el stage de Hokutomaru durante el tercer round, y por último en Super Smash Bros. Ultimate en el fondo del escenario King of Fighters. 11. Yuri rompe notablemente con la cuarta pared en The King of Fighters 11 en su win pose contra Gai Tendo. Ella sugiere la frase Hurricane Upper, referencia a que Gai y Sho Higashi tienen al mismo actor de voz. 12. En SNK Heroines, Yuri tiene un traje alternativo, el cual hace referencia a su padre con Mr. Karate, portando su máscara. En cuanto a su otro traje, cuenta con un overall rosa solamente, el cual, al no tener sostén, hace que se le vea el pelo. 13. Yuri ha tenido su clásico peinado con coleta en la mayoría de los KOF, sin embargo en KOF 13 decide cortarse el cabello y tenerlo corto. Esto se mantendría inclusive en KOF 14, luego en la última entrega KOF 15, esta ya recuperaría su coleta característica. En los primeros dos juegos de la serie Art of Fighting, el cabello de Yuri estaba suelto, mientras que en Art of Fighting 3 se lo ve por primera vez con coleta. 14. En la mayoría de sus apariciones, Yuri usa un cinturón marrón, conocido como primer Q o IQ en karate. Sin embargo, en su aparición en The King of Fighters 13, usa un cinturón amarillo, conocido como quinto Q o Go-Q en karate. Los cinturones representan en karate los niveles de maestría en el arte marcial, por lo que Yuri mejoró muchísimo sus habilidades en combate para esa entrega. Sin embargo, al parecer, ha bajado de rango nuevamente, pues en KOF 14 y 15 utiliza nuevamente el cinturón marrón. ¿Será que bajó su nivel o es algo simplemente estético? ¿Qué opinan ustedes? 15. La actual actriz de voz de Yuri, Ai Kakuma, interpretó varios personajes de animes ecchi, tales como Lala de Monster Musume, Rose Wise de High School DxD, Mage de Bikini Warriors, Miyako Shirakawa de Imoto Sae Irebali, Belfegor de Nanatsu no Taizai y Mayumi Kurase de Shokugeki no Soma, entre otras. Y bien, esos han sido los 15 datos curiosos de Yuri. ¿Los conocías a todos? Te invito a dejar tu like y comentario por favor, además de ver los otros videos de 15 datos curiosos subidos al canal. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Ursus Pardo. Por favor suscríbete a su canal para ver su contenido de KOF 15. Sube videos de combos básicos con varios personajes de KOF. Esto me ayudó muchísimo, ya que como futuro main Clark me viene perfecto para aprender varias cosas. No dudes en echarle un vistazo si quieres mejorar cositas con tus personajes. Te dejaré el link en la descripción.